Cuando un grupo de signos y síntomas se presentan típicamente juntos o relacionados y están vinculados con algún tipo de enfermedad o de manifestaciones, se le conoce como síndrome. Eso es un síndrome. Las enfermedades pueden tener varios síndromes, uno o varios síndromes, y la fibromialgia es a la vez un síndrome y a la par también es una enfermedad. Que algo muy interesante es que todavía hoy en día muchísimos médicos, sobre todo los que no se actualizan, niegan su existencia porque no obedece a estos modelos ya muy arcaicos, bastante retrógradas, que son el positivismo, el reduccionismo y otras corrientes filosóficas que pues entraron en boga en el siglo XIX y que sin duda alguna les agradecemos mucho que hayan abierto el camino a poder perfeccionar el conocimiento científico, pero pues ya quedaron bastante relegadas. Y el asunto aquí es que pues todavía se siguen con estas teorías de monocausalidad. Inclusive pues es muy frecuente escuchar: ¿y qué lo causa, doctor? Porque bueno, pues se tiene esa concepción muy pequeña de querer enjaretar a una sola cosa el origen de las enfermedades. Pero pues tan absurdo es hoy en día, con todo lo que sabemos, atreverse a hablar de monocausalidad, que incluso, por ejemplo, la disentería, no puedes hablar de un solo agente etiológico. Y existen muchísimas cosas alrededor para que finalmente una persona desarrolle disentería, aún cuando se trate de, no sé, pues una shigella o una amiba, entre otras cosas. Algo muy importante es que también ha evolucionado mucho la manera de estudiar, porque antiguamente había muy pocos recursos para poder demostrar lo que se consideran como las enfermedades complejas, que más que nada son enfermedades o disfunciones fisiológicas, o sea, que pueden no distinguirse ninguna alteración, inclusive si se estudia con microscopio. Claro que eso ya ha ido cambiando porque ya se pueden ir, ya hoy en día se han descrito algunas alteraciones, como puede ser en el caso de los pacientes con fibromialgia, que hay una disminución del grosor, del espesor de los nervios, especialmente las fibras de tipo C y las A delta. Las primeras son las que se responsabilizan o las que se encargan de, censar el dolor, y son de lo más primitivo que tenemos filogenéticamente hablando, o sea que lo compartimos con animales inferiores. Pero pasó de tener, una clasificación basada en puntos de alodinia a hoy emplear dos escalas que son relativamente sencillas. Claro que hay que tener un poquito de preparación y el reumatólogo es el experto en este tipo de padecimientos, que son el White Pain Index y el Severity Scale. Y a partir del puntaje, si tú eres una persona que conoce a alguien con fibromialgia, pero tú no padeces fibromialgia, primero, algo muy importante, puedes ver, la cáscara, que pues es lo que es la piel, el forro, perfectamente. Incluso una persona muy bien aseada, muy cuidada, habitualmente tienen un rostro un poquito de tristeza, de sufrimiento, pero puedes verlas incluso muy felices. Y digo verlas porque la gran mayoría son mujeres. Es por mucho más frecuente en mujeres, aunque cuando le da a los hombres suele ser muy incapacitante. Y hablando de eso, si tú alguna vez has sentido, pues seguramente sí, cuando te enfermas de algún catarro, pero de esos que te pegan, pero bien bonito, y pues por fuera puedes verte íntegro, inclusive tal vez si acaso un poco de moco y la voz que cambia. Bueno, ese malestar tan intenso que tú experimentas, la sensación cuando te da la fiebre, ahora sin fiebre, que habitualmente no tienen alteraciones de la temperatura hacia arriba, sino más bien hacia abajo, aunque eso es variable. Entonces, ese malestar que sientes en toda tu piel, de que no consientes ni que te toquen, ni que te rocen las sábanas, y ese malestar muy intenso, esa fatiga, toda esa pesadez, eso es lo que siente un paciente con fibromialgia. Y hay de grados a grados de severidad. Ahora, algo importante es comprender que el dolor es una experiencia subjetiva que implica emociones e implica una serie de reacciones desde la psique, la mente, hasta el organismo. Y las personas con fibromialgia pueden tener una serie de manifestaciones que son más bien fisiológicas. Para entender esta enfermedad hay que hacer a un lado esos arquetipos sumamente arcaicos
que se basan en teorías, insisto, reduccionistas, positivistas, y vaya, que tratan de explicar algo pues con simplicidad, porque pues en realidad eran intentos bastante primarios que fueron válidos en su momento para distanciar o separar el mito de la ciencia en su momento, pero que son inútiles para poder entender la patología humana. Y pues es una enfermedad de hecho bastante compleja, que puede ser primaria, o sea, puede aparecer independientemente de otros padecimientos o asociarse a enfermedades sobre todo autoinmunes y enfermedades tiroideas. En realidad son muchas las condiciones que se pueden vincular. Ve el siguiente video para entender un poco más sobre este padecimiento. Importante, si bien la fibromialgia ya no es un diagnóstico de exclusión, porque hoy en día sabemos que la prevalencia es del 2 al 5% de la población, o sea, 2 al 5% de todas las personas en un lugar específico van a padecer fibromialgia. Sin embargo, sí es muy importante hacer un diagnóstico diferencial. E insisto, el reumatólogo es el experto en la evaluación y puede también algunos neurólogos estar pues algo familiarizados, aunque en general a ellos más bien les enviamos a los pacientes en quienes se sospecha sobre todo pues neuropatías, especialmente hay estas que son polineuropatías o mononeuritis múltiples, en donde sí hay un origen un poco más concreto y afectan propiamente todo un trayecto de nervios, en tanto que la fibromialgia es algo generalizado. Pero ansiedad, depresión e incluso enfermedades tiroideas pueden parecerse mucho a este síndrome. Existen factores de riesgo que se han identificado con respecto a la fibromialgia. La genética tiene un componente trascendente, porque de hecho es más probable que si tú tienes algún familiar que padeció fibromialgia, conocido como reumatismo de partes blandas de manera inespecífica, tienes tú también más posibilidades, especialmente si eres mujer. Algo muy importante es que la mayoría de las personas que la padecen tienen una personalidad de tipo A, es decir, son de por sí muy ansiosas. Entonces, la ansiedad contribuye a la par que la fibromialgia per se produce ansiedad. Antecedentes traumáticos en la infancia, sobre todo los muy desafortunados de abuso sexual, así como accidentes, especialmente por síndrome de latigazo, por ejemplo, en un choque que produce eso, un rápido agitamiento, digamos, de la columna, y incluso algunos eventos quirúrgicos, especialmente algo muy interesante después de las histerectomías, son cosas que pueden precipitar la fibromialgia y habitualmente en mujeres jóvenes. Entre algunas particularidades que se han descrito en los pacientes con fibromialgia, además del síndrome de sensibilización central, que es algo más bien fisiológico y es muy difícil realmente de poder cuantificar. Sí, ya hay muchos avances, de hecho se han visto, por ejemplo, que hay un incremento del factor de crecimiento neural en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con fibromialgia comparado contra personas que no lo padecen. También se han descrito mutaciones o alteraciones del funcionamiento de un tipo de receptores, de canales de sodio que están relacionados con la conducción nerviosa, lo cual lleva a disfunción neurológica. De igual manera ya se han descrito en la córnea, sobre todo, y en nervios más finos de la piel, especialmente en los dedos, donde pues, es muy importante la sensibilidad, un adelgazamiento y una disminución del grosor de los mismos, lo cual también parcialmente explica por qué hay una disfunción y una mayor predisposición a padecer dolor. Ahora, el White Pain Index principalmente contempla la presencia de puntos dolorosos en distintas zonas del cuerpo que van de la cabeza a los pies y pueden tener un grado variable de intensidad. Sin embargo, aquí simplemente se caracteriza o se categoriza por dolor predominante en algún punto particular, como puede ser la mandíbula, el cuello, el tórax, la espalda alta, espalda baja, glúteos, muslos, rodillas. Y el Severity Scale contempla tres escenarios o tres esferas importantes, que son la presencia de fatiga, que puede llegar a ser incluso incapacitante e impedir el desarrollo de actividades normales, el sueño que no es reparador, o sea que duermen muy mal, y la presencia de síntomas cognitivos que van desde problemas en la concentración, dificultad para el cálculo, mala memoria, entre otras situaciones que pueden estar relacionadas. En el siguiente les hablo más a detalle. Si bien el dolor de la fibromialgia no es el más intenso que existe, y eso se puede corroborar porque ya también existen herramientas para medir la intensidad del dolor e incluso
qué consecuencias produce en cuanto a la formación y estimulación de distintas zonas del cerebro por diversos neurotransmisores. El problema es que es un dolor constante, continuo, que lleva a la persona a, pues muchas veces a la frustración, al malestar, a la irritabilidad y pues a no tener una calidad de vida. El tema aquí también es que muchas pacientes con fibromialgia presentan síndrome de sensibilización o de sensibilidad a múltiples químicos, lo cual hace muy difícil a veces el tratamiento farmacológico que es necesario, e inclusive se requieren de varias terapias que, digamos, se complementen entre sí, pero una muy importante es el ejercicio junto con este tratamiento farmacológico. El problema es que a veces el ejercicio puede ser todo un reto porque puede condicionar dolor, entonces debe hacerse por un experto. La alodinia, que es sentir dolor con un estímulo de 4 kilogramos de presión, que no es doloroso en una persona sin fibromialgia. Hipersensibilidad, que es tener un dolor o percibir con una mayor intensidad el dolor comparado con una persona, un control sano, así como disestesias, que son esas sensaciones displacenteras, molestas, sobre todo en las yemas de los dedos, en las plantas de los pies, son características que pueden presentarse en la fibromialgia. De igual manera que palpitaciones sin ningún sentido o la inadecuada respuesta cardíaca ante los cambios de posición, mientras que una persona pues compensa. Una persona con fibromialgia puede mantenerse con palpitaciones o con una frecuencia rápida o incluso lenta a pesar de esas variaciones. Lo mismo, la presión arterial puede afectarse, la temperatura corporal. Es frecuente incluso que comenten que se sienten como si hubiera fiebre en su cuerpo, pero se toman la temperatura y no hay fiebre. Síntomas gastrointestinales son súper comunes y, bueno, una gran cantidad